Efectivamente, hoy la Organización Mundial de la Salud hizo esta recomendación a la luz de los datos que aparecen en los diferentes países, entre otros en Europa, donde se ha mantenido la apertura de las escuelas, colegios y universidades sin tener un impacto negativo sobre un incremento de casos asociado con esta apertura. Por lo tanto, la recomendación es de mantener las escuelas abiertas o reabrirlas para evitar realmente un caos en el sistema educativo y unas tremendas inequidades que significa el teletrabajo. No todos los alumnos, no todas las familias tienen acceso al Internet, a las computadoras y por lo tanto padecen del sistema educativo, lo que podría constituir una grave, afección para nuestros estudiantes y que son nuestro futuro. Esto, desde luego, nos altera un poco la idea que nos estaban infundiendo las autoridades respecto a la necesidad de mantener las clases a nivel virtual, no presencial. Esto lo sigue el gobierno de México y se sigue en otros países, aunque en algunos más se ha optado por la convivencia presencial en las escuelas. No hay precisamente una concordancia en ese sentido, pero más allá de esto de las escuelas, está el tema del miedo que tiene la población. Hemos hablado mucho, doctor Jean-Marc, del cansancio, de la fatiga de la sociedad ante el temor, el miedo, el pánico, el secuestro en que nos tiene la pandemia. ¿Están midiendo ustedes estos efectos psicológicos más allá de lo epidemiológico? Efectivamente, y de hecho fue un gran esfuerzo acá en contemplar, integrar todos los asuntos asociados con salud mental como efectos colaterales de confinamiento, de las medidas preventivas y sobre todo de la incertidumbre que acompaña esta enfermedad que es nuevo, con un nuevo virus y por lo tanto la gente lógicamente se preocupa y mientras no tengamos todas las informaciones, estamos aprendiendo conforme va evolucionando la epidemia y hemos aprendido. No todo, pero hemos avanzado en la manera de transmitirse el virus, la manera de afectar a los individuos y por lo tanto esta información se está transmitiendo día a día de manera transparente para justamente informar a la población, a la comunidad sobre los riesgos y una población, como lo habíamos mencionado varias veces, informada tomará las buenas actitudes, las buenas decisiones ante los riesgos que enfrentamos con la COVID. ¿Qué hacemos frente a la fatiga de la que estamos hablando también por parte de la sociedad? Los jóvenes, lo decía el otro día en este espacio nuestro colaborador Leo Zuckerman, los jóvenes que se quieren comer el mundo se están comiendo las uñas. Los ancianos de la tercera edad están preocupados, muy preocupados. Debo incluirme, porque lo que nos quede de vida, pues no la queremos pasar confinados. ¿Cómo manejar ese aspecto? Bueno, primero se entiende este cansancio en todas las capas de la sociedad, por grupo de edad, pero también las capas sociales. Y hay personas que necesitan, por cuestión de sobrevivencia, salir a la calle, ir a trabajar, ir a buscar los alimentos para atender a su propia familia. Y simplemente, yo diría, informarle de una comunicación sobre los riesgos, sobre el entendimiento de cómo abordar esta problemática y tal vez dar algunos mensajes alentadores, sin por lo tanto bajar la guardia porque este proceso va a durar todavía. ¿Cuáles son estos mensajes alentadores? La semana pasada hemos recibido 2 buenas noticias sobre candidatos vacunales. Insisto, candidatos vacunales, todavía no son vacunas aprobadas, cuyos resultados en términos de eficacia demuestra un porcentaje superior al 90-95%. Son resultados parciales, cierto, pero son buenas señales que tenemos que tomar como la luz que nos hace ver el final del túnel. Lamentablemente, este túnel no es para mañana, falta todavía para validar estas vacunas.
¿Hablar de 2021, marzo, abril, es demasiado optimista o es realista? Nosotros como organización hablamos mejor del segundo semestre del año entrante. ¿Por qué? Porque estas vacunas requieren de estudios más profundos en la duración, saber si los anticuerpos son neutralizantes y qué tiempo se mantienen en el organismo, y después todos los procesos, incluso logísticos, de acondicionamiento de las vacunas, el número de dosis, las condiciones asociadas con la conservación, o sea, la cadena de frío, y toda la logística de la implementación, tomando en cuenta también la velocidad de producción y el volumen extremadamente importante que se requiere. Por lo tanto, el uno en el otro, nosotros preferimos hablar del segundo semestre del año entrante, esperando buenas noticias, pero esperémoslo basada en evidencia y siempre garantizando la calidad y sobre todo la seguridad de estas vacunas. Mientras tanto, ¿qué observan ustedes, Jean-Marc, de cómo lo está haciendo México? Porque mucho se ha comentado que el tema epidemiológico se está manejando con criterios de carácter político. Bueno, yo no voy a entrar en asuntos políticos. La única política que nosotros consideramos es las políticas en salud. Por lo tanto, se están tomando las medidas correctas, pero nos enfrentamos a la situación epidemiológica. Vimos la segunda ola que afecta a Europa en general y muchos países también en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, que vieron un aumento significativo de casos. En la región Latinoamérica, Argentina está en una fase ascendiente y nosotros observamos un repunte de casos esencialmente en el centro del país y en los estados del norte fronterizos, lo que estamos siguiendo con mucha atención diariamente, los sistemas de vigilancia, Centinela, Sindrómica y por evento están informando. Por lo tanto, lo que observamos en Europa asociado con la temporada de frío del invierno, tal vez podría también afectar nuestro país. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia y siempre reiterar las medidas. Lamentablemente, mientras tengamos un tratamiento eficaz contra el virus o una vacuna eficiente, no nos toca otra que mantener la distancia física, el lavado de manos y colocarse mascarillas y cubrebocas cada vez que la distancia sana se pueda romper en el transporte público, en la oficina, la empresa, en los lugares de convivencia. Es la única barrera para limitar la transmisión de persona a persona, lamentablemente. Por lo tanto, el mensaje es mantener las precauciones preventivas, que son las barreras que permitan controlar a la circulación del virus. Ayer se informaba, Jean-Marc, que para vacunar al 20% de la población en América Latina, donde está incluido México, va a haber que gastar $2,000 millones. Mucha gente en el mundo, y bueno, en nuestro país sobre todo, es lo que en este momento me importa porque está más cerca. Mucha gente teme que las vacunas, cuando estén ya autorizadas por quien corresponda, van a ser adquiridas primero por los países más ricos, más poderosos, y los otros vamos a quedar rezagados. ¿Qué hay de este mecanismo COVAX para garantizar que sea parejo el reparto del medicamento, de la cura? Excelente pregunta. Justamente para evitar que algunos países monopolicen la mayoría de la producción de las primeras vacunas nuevamente validadas con los criterios que acabamos de mencionar, nuestra organización propone el mecanismo acelerado de acceso equitativo a vacunas de calidad, seguras y eficaces. ¿Qué significa eso? Es justamente para evitar que los países con bajos recursos o que las personas con bajos recursos tengan acceso a un mínimo de 20% de la cobertura de cada uno de los países. Es un mecanismo que cumple con todos los criterios, además
que incluye un precio negociado. Es el único mecanismo equitativo existente en el mundo y este país, México, ha adherido y ya ha pagado la primera cuota que garantice en un momento dado, ni bien se liberen las vacunas, el acceso al 20% para el 20% de la población. En pocas palabras, a la población precisamente habrá que recomendarle entonces mucha conciencia, evitar aglomeraciones, etcétera, hacer mucho por la seguridad sanitaria y tener paciencia. Sí, efectivamente, mantener estas medidas de precauciones y mantenerse informada. Porque es importante que nuestra comunidad sepa lo que está sucediendo al momento de tomar decisiones en adherir a tal o tal tratamiento o tal vacuna. Por lo tanto, nuestra organización velará por el cumplimiento de todos los criterios de calidad, seguridad y eficacia antes de proponerle a través de nuestro mecanismo equitativo. Insisto sobre esta palabra, creo que es muy importante en estos tiempos de pandemia. Es magnífica esta mención, doctor Yabastú, Jean-Marc, es magnífica porque a través de redes sociales y los sistemas de comunicación modernos, mucha gente se siente experta en estos temas y comienza a dar consejos sobre medicamentos, sobre remedios que pueden poner a salvo a la sociedad y confunden. También hay mucha fantasía, hay muchos fantasmas alrededor de todo esto que no tienen base, sustento de carácter científico y por lo tanto estamos obligados también como parte de los cuidados a poner atención en las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y las autoridades locales para seguir sus instrucciones. No hay de otra, no hay otro camino. Efectivamente, nuestra información está basada en evidencias, únicamente, razón por la cual solemos ser más prudentes, entre otros, al momento de anunciar de que las vacunas estarían disponibles en el segundo semestre del año entrante, porque es la realidad y si recibimos buenas noticias, nuevamente comprobado por comité de expertos independiente y por lo tanto basado en evidencia, ahí sí estaremos los primeros en aplaudir y recomendar estas vacunas, entre otros, a través de nuestro mecanismo equitativo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.